Hola a todos nuevamente a este Explanations. Perdón por haberme tardado en subir videos. La neta anduve con mucha chamba, afortunadamente. Y este video como que quería prepararlo muy bien, muy padre. También hubo que cuadrar tiempos con mi anestesiólogo. Porque vamos a hablar de algo súper importante, que es la anestesia en cirugía plástica. Y sobre todo la seguridad de anestesia en cirugía plástica. Hay muchos mitos, unos que no son tan mitos, unas verdades y sobre todo lo más importante para la seguridad de las pacientes. Y me encanta porque esto lo vamos a hacer combinado. Vamos a echarnos una plática con Vic para que más o menos sepan quién es Vic. Víctor Leiva es mi anestesiólogo desde hace 5 años. No opero si él no está. La verdad es que ya nos hemos acoplado como equipo. Hacemos creo que muy buena dupla. Él sí opera con otros. No es tan fiel como yo. Y bueno, ¿por qué es importante tener a alguien primero, alguien en tu equipo de base? Porque ya sabe los procesos, ya sabe los tiempos. Entonces, esto nos da más como oportunidad de tener todo como by the book, así como pasito a pasito. Esto es lo que va a ir pasando. Él ya sabe cómo opero, ya sabe mis tiempos y eso hace que creo que seamos un muy buen equipo. No hemos tenido ni siquiera un conato de susto en estos 5 años. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de tenerlo aquí. Vamos a empezar, vamos a abordar el tema y quiero ir poquito a poquito. La verdad es que muchas de las pacientes siempre tienen como mucho miedo sobre la anestesia, ¿no? A veces la cirugía se queda como en segundo plano y lo que les estresa y lo que les da miedo es que la anestesia es lo que realmente me preocupa, doctor. Y tienen un punto, la anestesia es difícil, no es tan fácil, no es nada más dormirte. La verdad es que la vida, ellos controlan prácticamente toda tu vida, son dueños de tu vida durante ese periodo. Y nosotros estamos viendo todas estas noticias todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, la mayoría de estas noticias son de este año, ¿sabes? Entonces, obviamente eso genera como mucho estrés, ya sabes, muere por liposucción, mujer de otro lado viene a operarse, se mueren, o sea, entonces, eso es súper importante. Y me encontré esto en Facebook, la verdad es que no me gusta chismear, no es cierto, no me gusta chismear, pero me encontré esto, justicia para bla, ¿sale? Entonces, esto me lo encontré en Facebook de una paciente, esto fue de la semana pasada, la verdad es que sí está como súper triste, pero quiero como enseñarles varios focos rojos que ahorita vamos a discutir un poquito más con Vic sobre por qué esto debe de ser un procedimiento seguro, ¿sale? Esto lo escribió la amiga acerca de su otra amiga que se operó y lamentablemente falleció, ¿sale? Entonces, dice, el día de ayer se sometió a una cirugía estética con 2 supuestos médicos cirujanos certificados. Primer punto, ¿se acuerdan que les dije cómo buscar a su cirujano plástico? Váyanse al link de aquí arriba, por si no lo vieron, revísenlo, cómo buscar a tu cirujano plástico certificado. Desafortunadamente, los que no son cirujanos plásticos ya hicieron su certificación. Entonces, ahora ponen, busca cirujanos certificados. Entonces, ya ni siquiera eso es un filtro. Entonces váyanse al video para que lo revisen, vean cómo es. Yo creo que la palabra clave es plástico. Por más que ellos quieran certificarse y ponerse certificados, todo eso, si no dice plástico, mucho ojo, ¿sale? Revisen muy bien ese capítulo, es yo creo que el más importante de todo Explanations, ¿sale? Entonces seguimos. Estas personas le prometieron a ella una cirugía de lipoescultura en 12 zonas y hasta ahí todo marchaba bien, en el mismo lugar de la cirugía. No hasta que un día antes llama para cambiar la cita argumentando que los tanques de oxígeno estaban dañados en dicha clínica. ¿Sale? O sea, ¿cómo los tanques de oxígeno? O sea, ¿y clínica? Pues ¿dónde se iba a operar? ¿Sabes? Entonces desde ahí, bueno, entonces, primer foco rojo. Y algo que es súper importante, ¿no? Entonces ya vas a operarte a un lugar en donde sabes que pues ha de ser muy chiquito, quizás no tengan las medidas, si nadie está pendiente de los tanques de oxígeno, entonces, primer punto. Después, no la iba a dormir completamente, ella iba a salir caminando, eso también lo preguntan mucho, y hay gente que de estos mismos, que lo promueven mucho de que no la vamos a dormir completamente. A ver, una cirugía larga, una cirugía con mucho trauma, a veces lo más seguro es dormirlas completamente. Víctor nos va a explicar un poquito más de eso, pero no quiero que esto, no la va a dormir completamente, uy, súper seguro porque no pasa nada. No,
¿Sale? La anestesia regional, o sea, los bloqueos, tienen muchos riesgos, muchas complicaciones, ¿sale? Y son mucho más demandados, o sea, legalmente en Estados Unidos que acá. Entonces, por eso en Estados Unidos la mayoría se hace con anestesia general. Aquí tenemos como todavía discutimos acerca de eso, pero no quiero caer en controversia con eso. Yo creo que hay anestesiólogos muy buenos en bloqueos, muy buenos en anestesia general. Yo les voy a platicar otra vez la forma en la que nosotros hacemos las cosas, ¿sale? Víctor nos va a hablar mucho más de eso, así que pues muchísimas gracias por venir, Vic. Vamos a platicar, vamos a hacer esta una discusión muy dinámica acerca de la anestesia y la seguridad en cirugía plástica. Hola Ilich, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí listo para responder las preguntas que tenga nuestro público. Entonces, punto número 1. Querido Vic, ¿qué opinas acerca de qué es mejor? Bueno, no sé si sea mejor o peor, ahorita hay muy buenos de los dos, pero operarte en una clínica versus operarte en un hospital. Cuéntanos. Yo creo que aquí te voy a contestar radical, Ilich. Siempre va a ser mejor operarte en un centro que cuente con todas las herramientas a mi disposición para poder cuidarte. Recuerda que mi trabajo es que esto se vuelva una cirugía segura, una cirugía plástica segura. Entonces, si a mí me pones a decidir que sí prefiero trabajar en un lugar que cuente con todas las herramientas, tecnología, medicamentos para poder cuidar a mis pacientes de la mejor manera, colocar un aparato que mida la actividad cerebral durante toda la cirugía y yo poder garantizar que el paciente esté 100% dormido, medicamentos de alta tecnología, medicamentos que funcionen y equipo que cuente con todo para que yo me dé cuenta. Entonces yo creo, Ilich, que la pregunta se contesta sola. Excelente. Entonces, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué opinas acerca de la anestesia general balanceada, o sea, anestesia general, en donde te intuban, versus la anestesia regional, que son los famosísimos bloqueos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, la realidad es que nosotros nos fijamos mucho en la experiencia de nuestro paciente. Yo entiendo que el principal factor de decisión es económico, es mucho más caro operarte bajo anestesia general que bajo bloqueo, pero la realidad es que en nuestra experiencia, ya llevamos 5 años trabajando, no hemos tenido ninguna complicación. El miedo de los pacientes es a no voy a despertar, el miedo del paciente es a qué pasa si se pasan de anestesia, y la realidad es que la anestesia se ha vuelto mucho más segura. De hecho, por eso han crecido, hay cirugías mucho más grandes porque la anestesia lo ha permitido, anestesia más segura. Entonces, aquí la parte importante es entender que la tecnología ha avanzado, los márgenes de seguridad de los medicamentos son mucho más amplios. Antes si era factible pasarte o era factible que predominaran los efectos adversos, pero actualmente la anestesia general es la anestesia más segura porque nos permite controlar la frecuencia de tu corazón, controlar tu presión, controlar cómo estás respirando. Te colocamos una diademita que mide la actividad cerebral, entonces sabemos cuánta anestesia necesitas, ni más ni menos, y eso obviamente nos permite poder, si no garantizar, dar pronósticos, dar resultados más seguros. Recuerden que el trabajo del anestesiólogo es que esto se vuelva una cirugía segura. Perfecto. Entonces, número 3. La mayoría de nuestras pacientes, tenemos como 2 grupos de pacientes principalmente, que son las pacientes que ya tuvieron cesáreas, hijos, ya no le tienen miedo a la anestesia, la neta ya saben a qué van. Pero muchas pacientes son muy jóvenes, que entran por primera vez a quirófano, ya sabes, las rinos, los implantes, todo eso. ¿Qué podemos hacer en pacientes que se van a operar por primera vez para garantizar su seguridad todo el tiempo? ¿Qué opinas tú al respecto? Excelente pregunta, Ilich. El principal efecto adverso que más o menos un 20%, 15% de las pacientes llegan a experimentar es náusea y vómito postoperatorio. Realmente con las nuevas técnicas de anestesia lo hemos disminuido mucho más. Y en segundo lugar podría yo hablar de una leve molestia en la garganta, que a pesar de que ocupamos técnicas avanzadas para colocar el tubito, es decir, videocámaras que garantizamos no lastimar a la paciente y colocar tubitos, sondas muy delgaditas para poderlas proteger de futuras molestias, la realidad es que menos del 2% de nuestros pacientes llegan a presentar esa molestia. Entonces yo podría catalogar esas dos como las principales. Hay algunas que se sienten un poquito más débiles, pero realmente a las 2 horas el 90-100% de nuestros pacientes están tolerando líquidos, tolerando comida, iniciando la alimentación y ya están caminando. Muy bien, entonces, número 4. Vamos a hablar acerca del dolor. Hay mucho miedo al dolor, mucho miedo en este tipo de cirugías. Yo veo historias en Instagram, en TikTok,
de todo el posoperatorio, de mi posoperatorio, y pacientes que hasta me duele a mí, la neta, sí se ve que les duele un buen. Entonces, ¿por qué no nos cuentas acerca de cómo les duele a nuestras pacientes? ¿Cómo es el dolor para nuestras pacientes? Hablamos por nosotros. Cuéntanos un poquito, Vic. Una pregunta muy recurrente, Illich, en todas las consultas de anestesia que tenemos previo al procedimiento con todas nuestras pacientes. No tienen dolor. La realidad es que ninguna de nuestras pacientes ha referido dolor. Obviamente esto depende mucho del umbral de cada paciente. Yo lo que les comento siempre, vas a sentir disconfort. ¿Por qué? Porque van a tener una faja, van a sentir presión por el aumento mamario, en lo que se relajan los músculos, pero la realidad es que son 100% tolerables y siempre estamos como muy al pendiente de que si la paciente tiene dolor, inmediatamente actuamos. Por eso se quedan hospitalizadas un rato en la recuperación, de ahí pasan a su habitación. Nosotros no nos vamos del hospital hasta que las pacientes estén con su familiar, descansando, relajadas, sin ninguna molestia o efecto adverso, y obviamente eso repercute en la calidad de la experiencia que tienen respecto a esto. Entonces yo me atrevo a decir que solamente el menos del 1% de las pacientes refiere alguna molestia, y siempre tenemos opciones, tenemos opción A, B, C y D incluso para ese tipo de pacientes que son de umbral muy bajo, para poder satisfacer sus necesidades. Recuerda que esta es una cirugía que se están haciendo por gusto, no tiene que ser un evento traumático, no tiene que ser una mala experiencia, y en Plástica Lomas es en lo que nos enfocamos, en experiencias. Muy bien, entonces la siguiente pregunta acerca de los mitos. Muchas pacientes me preguntan esto a mí, creo que esto es algo que tú debes de responder, sabes más de esto. Es, primero, ¿me puedo pasar de anestesia? No sé si se puede uno pasar de anestesia. Y la otra es, ¿se puede sentir la cirugía así que yo esté sintiendo todo pero que no me pueda mover? De hecho hay películas acerca de esto. Entonces, ¿nos puedes decir si se puede o no se puede? Historias de terror todos conocemos con la anestesia. La verdad, Illich, es que los márgenes de seguridad, y eso se los digo todo el tiempo a los pacientes, son cada vez más amplios, y esto nos ha permitido que la anestesia se vuelva cada vez más segura, y asimismo ha permitido que los alcances de la cirugía, en este caso cirugía plástica, sean mayores. Tenemos cirugías nosotros de pacientes que son de 6, incluso hasta 8 horas, y no hemos tenido ningún problema para el despertar, para la recuperación. Entonces, contestando tu pregunta, ¿me puedo pasar de anestesia? Es muy difícil, extremadamente difícil, y más si contamos con herramientas, te colocamos una diademita que mide actividad cerebral, pasamos medicamentos en infusión y monitorizamos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que en caso de que llegara a haber algún problema con algún medicamento, alguna reacción, nos damos cuenta en tiempo real, paramos y damos tratamiento. Y el despertar antes sí llegó a pasar. Existen reportes de que hace muchos años llegó a pasar que no despertaban los pacientes. Eso la verdad es que actualmente es nulo, es escaso. Y bueno, se puede sentir la cirugía, no me puedo mover y puedo recordar. La realidad es que actualmente nosotros contamos con herramientas de neuromonitoreo, es decir, tenemos al paciente siempre garantizando que tiene la anestesia que necesita, medimos actividad cerebral, ondas cerebrales, y eso obviamente nos permite garantizar que el paciente está en condiciones óptimas de cirugía, está 100% dormido, 100% descansando en fases profundas del sueño, y obviamente eso repercute en la calidad del despertar de nuestro paciente y de la experiencia. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que ha sido súper instructivo todo esto. Y vamos a nuestra última pregunta. Esta la vamos a abordar un poquito más en el explanations que sigue, prepárense. ¿Puedo aprovechar la anestesia para hacerme más cosas? Las pacientes siempre me preguntan, oye, si aprovecho la anestesia para también hacerme esto, o si la aprovecho ya que me van a hacer otra cosa totalmente distinta para hacerme esto, ¿qué tan seguro es? Sí, y en general, ¿cuál es tu opinión acerca de estos aprovechamientos de anestesia? Yo las entiendo, Illich. La verdad es que muchas hacen un esfuerzo grande para poderse operar con las mejores condiciones de seguridad y tecnología y contigo. Entonces, obviamente las entiendo. Cuando es factible, tú se los permites, pero en caso de que la línea de seguridad, es decir, venza el beneficio, nunca va a ser lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque recordemos, no existe bueno, bonito y barato. No existe rápido, bueno y barato. Entonces, la realidad es que al tiempo, siempre un procedimiento más prolongado que otro implica un mayor riesgo. Hablaremos posteriormente de los riesgos cuando una cirugía se puede volver extremadamente prolongada, es decir, 10, 14 horas, que no es lo ideal. Entonces, siempre seguir las indicaciones y la opinión de su cirujano plástico, de su anestesiólogo,
los tiempos razonables, obviamente, las entiendo, pero entiéndanos que nuestro trabajo es cuidarlas y nunca vamos a hacer algo que las arriesgue más del beneficio. Pues bien, que estuvo buenísimo. Muchas gracias por haber venido. ¿Algo más que quieras agregar para despedirte? Acuérdense, esto es Explanations. La próxima vamos a hablar de paquetes. Vic, gracias. ¿Con qué nos dejas? Gracias por la invitación, Illich. Yo soy el Doc Vic. Cualquier cosa que necesiten, saben que en Plástica Lomas estamos a la orden y espero que me inviten para siguientes sesiones y poder de esa manera resolver las dudas de nuestros pacientes. Recuerden seguir todas las indicaciones, recuerden buscar y operarse con cirujanos plásticos certificados que les brinden todas las herramientas de seguridad para que esto sea una experiencia excelente para ustedes. Saludos.